la clase del día de hoy de signos vitales, asepsia médica y equipos de protección personal. Los signos vitales, muy importantes en el inicio del examen clínico. Hay normas básicas como la que el paciente esté en estado de reposo, tranquilo, sin haber ingerido alimentos o haber hecho mucho esfuerzo físico los últimos 15 minutos. Estos son los signos vitales: pulso, respiración, temperatura y tensión o presión arterial. El pulso, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole. Ustedes también ya han podido ver un poco de esto en anatomía y en fisiología. El pulso pues tiene una frecuencia y ritmicidad y la onda de presión que produce a través del sistema arterial depende de esta distensibilidad de la aorta, de las arterias principales y de la resistencia. Los lugares de palpación, los pulsos más comunes son el pulso carotidio, zona anterior, borde anterior del esternocleidomastoideo, tercio medio, pulso braquial, en el antebrazo, ligeramente flexionado, en la corredera bicipital. El pulso radial, cara anterior, lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor, radial del carpo y la apófisis estiloide del radio. Pulso femoral, en el pliegue inguinal, en la zona medial. Pulso popliteo, en la cara posterior de las rodillas. Pulso pedio, en el dorso del pie, lateral, al tendón extensor del primer dígito. Se hace una palpación transversal y en dirección a la arteria, ¿no? Pulso tibial posterior, se palpa detrás de los malleolos internos de cada tobillo. Entonces, los pulsos, como lo que acabamos de ver ustedes ya en la práctica, que ya lo van a revisar más a fondo, cuál es la técnica, el procedimiento adecuado para percibir y para la toma de cada pulso. Tiene unas características: la forma de la onda, la amplitud, la frecuencia, que nos va a dar un promedio de entre 60 y 90, 80 por minuto, más de 90 taquicardia, menos de 60 le llamamos bradicardia, y vamos a ver la ritmicidad. ¿Cómo represento gráficamente? Pues voy a tener en cuenta de que voy a representar en negativo si no palpo el pulso. Una cruz si está disminuido, dos cruces normales, tres cruces aumentados. Si están muy aumentados, pues serán cuatro cruces para ver la amplitud, la intensidad. La representación de otra manera la puedo hacer en este cuadro, de acuerdo a todos los pulsos que haya encontrado en mi paciente. Si acá vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, a nivel de tibial posterior, voy a encontrar que está negativo, no siento el pulso, que ya ha ido disminuyendo en el pulso popliteo y que ya en el pulso pedio también es negativo. Otra forma de representarlo, acá está en una figura, lo mismo, va disminuyendo en el popliteo, en el tibial y en el pedio encuentro negatividad de pulso. Bueno. El pulso, antes de pasar a respiración, nos va a ayudar mucho para ver la irrigación sanguínea, ¿no? Cómo está yendo esa perfusión sanguínea y dónde hay un problema quizás de perfusión. Nos ayuda en pacientes crónicos, en pacientes que tienen problemas de circulación periférica, para ver si es que alguno de los miembros pues está con alguna obstrucción arterial, quizás por allí. Puede haber una embolia, puede haber un trombo que está disminuyendo el flujo sanguíneo en ciertas áreas. La respiración, otro signo vital muy importante, nos va a indicar la oxigenación de los pulmones, ¿no? Por ende, el metabolismo tisular y retirar el producto terminal de dicho metabolismo en la expiración. ¿Cuáles son las funciones de conducción, de intercambio gaseoso de los pulmones, acción reguladora de los centros respiratorios, vías y reflejos, circulación pulmonar, circulación nutricia del árbol respiratorio, contracción de los músculos que intervienen en la respiración, como son el diafragma, intercostales externos, escalenos, toracleomastoideo, etc., que ustedes ya lo han visto con mayor profundidad en el curso de anatomía. Algo interesante, ¿no?, acerca del tejido pulmonar. El tejido alveolar pesa en un total de 250 gramos y si yo
Extiendo toda la superficie alveolar, más o menos ocupa unos 75 metros cuadrados. El procedimiento para la medición de esta frecuencia respiratoria, pues es básicamente la observación, ¿no? Cuando el tórax está en amplexación, cuando el tórax se hincha, ¿no? Al momento de la inspiración. También me puede ayudar el abdomen, porque también afecta el abdomen en relación, sobre todo en niñitos, ¿no? Si no es posible descubrir el tórax, pues puedo poner la mano encima del pecho para sentir esta amplexación. También puedo acercar el oído a la nariz o a la boca para sentir la respiración. Y se cuenta en un minuto cuántas respiraciones tiene el paciente. Los valores normales, esto sí, recuérdenlo e inclusive memorícenlo, ¿no? En menores de 2 meses hasta 59 respiraciones por minuto, de 2 a 11 meses hasta 49, de 1 a 4 años hasta 39, en los niños de 20 a 39 respiraciones por minuto, adolescentes 12 a 20 y adultos también 12 a 20. Seguimos con la presión arterial, la fuerza de la sangre en cada punto de la arteria que la contiene. La presión arterial tiene dos componentes, que es la presión sistólica, que es la presión que soporta la arteria cuando el corazón está en contracción, cuando está en sístole, y la diastólica cuando el corazón está en diástole, cuando está relajado. Entonces tenemos, estas son las funciones, este es el manómetro del tensiómetro. Esto ustedes también ya lo han visto con mayor profundidad en fisiología. Este es un esfingomanómetro típico. A ver, en la arteria humeral, en esta zona, voy a sentir los latidos. Voy a sentir el golpeteo de la arteria. Los valores normales, la sistólica un promedio de 120 milímetros de mercurio y la diastólica un promedio de 80 milímetros de mercurio. Las fases de Korotkov, cuando ustedes escuchan el golpeteo en las arterias, los ruidos con el estetoscopio, pues van a identificar las 5 fases de los ruidos de Korotkov. Esto también lo están viendo en la práctica. La primera fase son unos ruidos leves, la segunda fase son más continuos, en la tercera fase aumenta de intensidad, en la cuarta fase hay un bajón de la intensidad y en la quinta fase desaparecen los ruidos cardíacos, hay un silencio. Entonces, ¿qué me interesa? Las variaciones arteriales. La presión arterial tiene unas variaciones fisiológicas y unas variaciones patológicas. Entonces, es necesario que conozcamos cuáles son estas variaciones fisiológicas para que no nos alarmemos y sepamos cuál es el motivo o la causa de esta variación. Por ejemplo, en la posición sentada, posición en decúbito, pues sí puede haber una variación de la presión arterial. Durante el sueño, los pacientes depresores o los pacientes no depresores revisen un poco más al respecto. Durante el ejercicio también espero que haya una variación de la presión arterial. Durante el estrés también. Durante las emociones, las personas que están un poquito angustiadas o que están deprimidas también pueden tener cierta variación de la presión arterial que las llamamos fisiológicas, o sea, que van a volver a su normalidad si nosotros le damos un tiempo a ese paciente para que se tranquilice, un tiempo para que descanse del ejercicio, para que disminuya un poco el estrés o la tensión por alguna emoción que haya tenido en esos momentos, y voy a ver cómo la presión arterial vuelve a sus valores normales. No necesito darle alguna medicación adicional. Pero también tengo las variaciones patológicas en el caso de la hipertensión arterial y de la hipotensión arterial. En este caso, a pesar de que yo espere a que el paciente tenga cierto tiempo de reposo, pues no va a llegar a sus valores basales, no va a llegar a los valores que usualmente el paciente maneja. Entonces, allí sí va a ser necesaria la intervención terapéutica, va a ser necesaria ya un tratamiento dirigido al paciente para disminuir o controlar esa presión arterial. Temperatura corporal, grado de intensidad del calor que presenta el cuerpo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el calor producido y el calor perdido en el organismo. El concepto clásico, el valor promedio en humanos es de 37 grados centígrados. Esta es la temperatura oral, ojo, ese es el valor, 37 grados centígrados.
Con la concepción actual nos dice de que esta temperatura desde los 18 a los 40 años, pues tenemos algo más, un valor más específico de 36,8 más o menos 0,4. Hay un nadir que es a las 6 de la mañana, espera una disminución de temperatura, aproximadamente medio grado, y un cenit que es de 4 a 6 de la tarde, que sí espera un aumento de medio grado. Esta temperatura tiene valores normales de acuerdo a la técnica o procedimiento que yo utilice. Siempre hablo en referencia a la temperatura oral, que es 37 grados. A rectal o central es 37,5 lo normal, 36,5 en la axilar y la óptica de 36,6 a 36,8. Entonces, cuando muchas veces hablo de temperatura, en general le tengo que hacer la corrección. Acá menos medio grado y acá más medio grado para llegar a la temperatura oral como es referencia. Diferentes tipos de termómetros de mercurio y los electrónicos y los ópticos que ya tenemos en el mercado. Temperatura oral. La técnica también ustedes la van a revisar en la práctica, debajo de la lengua, no haber ingerido nada, ningún alimento caliente o frío, al menos 15 minutos antes de la toma de la temperatura, ¿no? Evitar, obviamente, esta temperatura no se puede tomar en niños ni en pacientitos que tengan algún problema en el control de la masticación. Pacientes epilépticos no puedo tomar la temperatura oral. Temperatura axilar y temperatura rectal. Contraindicaciones: niños pequeños para la oral, inconscientes, con convulsiones, con alteraciones mentales, trastornos o lesiones en boca, que tenga vómitos, que tosen frecuentemente o con trastornos en la boca, obviamente no puedo tomar esta temperatura. En la axilar, paciente que transpira demasiado, que tiene lesiones en las axilas, tampoco. En la rectal, pacientes con diarrea, con lesiones por hemorroides, lesión en cirugía reciente, rectopróstata o pacientes con infarto cardíaco. Entonces, continuamos con la asepsia, un término muy utilizado en los últimos meses, ¿no? En los últimos tiempos por la pandemia. Son procedimientos que permiten pues, reducir al mínimo la transmisión de microorganismos patógenos que se encuentran en el medio ambiente. La ausencia de microorganismos patógenos, estado libre de gérmenes. Ese es el concepto de asepsia. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener para una buena asepsia? El lavado de manos, el uso de guantes, uso de mascarilla, protectores oculares, llevar bata limpia, no estéril para proteger la piel y manchada de la ropa, material, equipo utilizado en el cuidado del paciente de manera que se evite el contacto de piel y mucosas. Los objetivos: queremos disminuir el riesgo de la infección para el paciente y también proteger al personal sanitario, ¿no? Bueno, y a los visitantes para que no haya una cadena de transmisión. Disminuir las enfermedades infecciosas nosocomiales, prevención de brotes, el control de brotes también y tener una alta calidad de atención. ¿Cuáles son las barreras de protección que utilizamos? Pues en primer lugar el lavado de manos, las mascarillas, los guantes, los mandilones, las botas y el delantal. ¿Cuáles son las condiciones? Durante las labores, primero que no debe usar anillos ni pulseras, no importa el material, es un vehículo de contaminación. Tampoco puede usar esmaltes en las uñas, incluso el transparente. Las uñas deben estar cortas y limpias, aproximadamente 3 milímetros, que no superen la punta de los dedos. No usar uñas artificiales. ¿Cuándo debo utilizar estas técnicas de asepsia? Antes y después de la atención al paciente, antes y después de procedimientos invasivos, aunque esté utilizando guantes, antes de manipular alimentos, después de estar en contacto con fluidos orgánicos o elementos contaminados con los mismos. Bueno, y seguimos con el lavado de manos. Para el lavado de manos hay una normativa que ya es muy conocida por el personal de salud y bueno, ahora también por el público en general, por nuestros pacientes. Una normativa que ha sido modificada ya en el 2016 y que está actualmente operativa, que se está llevando a mano. Higiene de lavado de manos en establecimientos de salud. Entonces, este cuadro me parece que ustedes ya lo han visto.
Ese cuadro indica los 11 pasos para el correcto lavado de manos con una duración de 40 a 60 segundos. Siempre les comento las normas técnicas que respaldan todo tipo de procedimiento porque es necesario. El Ministerio de Salud ya emite estas normas regularmente para unificar criterios respecto a ciertos procedimientos y a un procedimiento aparentemente muy sencillo como es el lavado de manos, ¿no? Entonces, estos 11 pasos deben demorar de 40 a 60 segundos en el personal de salud. Recuerden que se ha publicitado de 20 segundos, bueno, para la población en general, pero en personal de salud, por el riesgo que tenemos, pues la norma indica 40 a 60 segundos, ¿no? El líquido, el agua, el jabón, la frotación en las palmas, entre los dedos, también las uñas, el pulgar en círculos, nuevamente las uñas, el enjuague correcto, el secado con la misma toalla para cerrar el grifo y posteriormente las manos limpias. Esta es la higiene para desinfectante con base alcohólica. Este dura menos de 20 a 30 segundos. Son 8 pasos muy similares al anterior, pero como comprenderán no hay mucho enjuague, ¿no? Entonces es más simple y también lo utilizamos ahora con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué son los equipos de protección personal? Son pues dispositivos, materiales e indumentaria del personal que está destinado a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y salud. Cobra mayor importancia en este tiempo cuando los equipos de protección personal son la única garantía quizás de que el personal de salud no se contagie de COVID, ¿no? Entonces tenemos que enfocar especial cuidado en estos equipos para la bioseguridad del personal de salud. Es una alternativa temporal complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Bueno, se componen de un mandilón o traje protector completo, el mameluco o Tyvek, una pechera o delantal, respirador N95 o su equivalente de filtración superior, mascarilla quirúrgica, protectores oculares, protector facial, guantes, protector de calzado y gorro. Obviamente de que todo esto, en el caso de que haya alguna área ocupacional en especial, puede haber ciertas variaciones o aumentar inclusive los componentes de los equipos de protección personal. Entonces, vamos a revisar ahora el procedimiento de colocación del equipo de protección personal y de retiro, muy importante para la bioseguridad del personal de salud. Ustedes en instrucción médica ya entra un poco a la parte clínica, es el primer paso, el primer contacto con la parte clínica de la atención de pacientes. Entonces, al estudiante de medicina ya se le reconoce, se le considera como parte del personal de salud. Por lo tanto, tiene que conocer todas estas medidas de bioseguridad al detalle, igual que el personal de salud. Entonces, en primer lugar, quitarse todos los objetos personales, joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc. Ponerse el traje aséptico y el protector de calzado o botas de goma. En tercer lugar, hacer una inspección visual de todos los equipos, todos los componentes que tengan en su equipo de protección, que sea del tamaño correcto y la calidad apropiada. En realidad, las mascarillas tienen tallas para obviamente tener un mejor sellado, pero las que tenemos nosotros en nuestro sistema de salud casi son tallas estándar, digamos, no traen diferentes tallas. Es una lástima, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. En cuarto lugar, iniciar el procedimiento para ponerse el equipo de protección bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado. Es ideal hacerlo entre 2 personas para que uno pueda observar al otro compañero y viceversa y ver si hay equivocaciones en la colocación y también en el retiro del equipo de protección. En algunos lugares colocan unos espejos para que uno mismo pueda observar cómo se está colocando el equipo y cómo se está retirando para ver si hay algún error en este procedimiento. Quinto, realizar la higiene de manos con agua y jabón antiséptico o desinfectante de base alcohólica, que de acuerdo al procedimiento que ya hemos visto. Ponerse los guantes de nitrilo para examen.
Ponerse o colocarse el mandilón desechable hecho de una tela resistente a la penetración de sangre o fluidos corporales o agentes patógenos. Inmediatamente colocarse el respirador N95 o su equivalente de mayor filtración. Una vez puesto el respirador, tenemos que revisar que tenga un buen sellado. Tengo que revisar si es que escapa el aire por los costados, pues tengo que ajustar el clip nasal y ajustarlo mejor para revisar si realmente protege, ¿no? Tiene que tener un buen sellado para que pueda proteger. Por eso es que también se indica que el personal de salud pues no debe tener barba, porque eso impide el buen sellado del respirador. Ponerse el protector facial o protector ocular, cualquiera de los dos. Ponerse el equipo para cubrir la cabeza y el cuello, o la gorra quirúrgica que cubre el cuello y los lados de la cabeza con careta protectora o capucha. Y ponerse también, colocarse el delantal impermeable desechable, si no, un delantal impermeable reutilizable para trabajo pesado, en el caso de algunas áreas en ocupacional. Y colocarse un nuevo par de guantes de puño largo sobre el puño de la bata. Revisar la integridad del respirador, verifique los componentes del mismo. Para hacer esto voy a respirar, voy a inspirar profundamente dentro del respirador y exhalar con fuerza para ver si hay alguna fuga de aire alrededor de la nariz, que es lo más usual, y pues voy a ajustar el clip que tiene el respirador. El paso para el retiro del equipo de protección personal. Quizás se ha visto que es uno de los procedimientos en el cual el personal de salud, digamos, se infecta, ¿no? Es el momento en el cual sí ha habido más casos de contaminación. Entonces, primero tenemos que ir a un lugar designado solo para el retiro de los EPPs, que haya los recipientes adecuados para los desechos. Son recipientes con bolsas rojas para residuos biocontaminados. Entonces, en segundo lugar, lo que voy a hacer es nuevamente la higiene de manos con agua y jabón, teniendo los guantes colocados, o con el desinfectante de base alcohólica. Quitarse primero el delantal, inclinándose hacia adelante con cuidado para no contaminar las manos. Al sacarse el delantal, se tiene que arrancar del cuello o romperlo, ¿no? En la parte de atrás. Son suaves, así que no va a haber problema, y se enrollan hacia abajo para no tocar la parte delantera, sino la parte interna. Después se desate el cinturón de la espalda y enrolla el delantal hacia adelante. Se vuelve a hacer la higiene de manos, ¿se acuerdan la técnica que hemos revisado? Se retira el par de guantes externo que hemos colocado. Nuevamente realizo la higiene de manos, se quita el equipo que cubre la cabeza y el cuello, con cuidado para no contaminar la cara, comenzando por la parte trasera, que es la menor contaminada, y se enrolla hacia adelante, de adentro hacia afuera. También se desecha de manera segura. Nuevamente se higieniza las manos, se retira el mantilón, primero se desata el nudo y después se tira hacia atrás y hacia adelante y se enrolla para poderlo desechar. Tratar de no tocar la parte contaminada delantera. Nuevamente la higiene de manos y sacarse el equipo de protección personal ocular, los lentes o la máscara facial, tirando por detrás la cuerda o el elástico para desecharlo de manera segura. Si es que va a ser reutilizado, pues va a ser en otro recipiente. Se higienizan nuevamente las manos y la mascarilla, como el 13º paso, por la parte de atrás se toman los cordones de la mascarilla y se retira adecuadamente sin tocar la parte delantera de la mascarilla. Nuevamente se higienizan las manos, se retiran las botas o las cubiertas, nuevamente higiene de manos, se retiran por último los guantes, los primeros guantes que colocamos al inicio, y nuevamente la higiene de manos. Entonces, este es un procedimiento que, se han dado cuenta, el retiro tiene 18 pasos en comparación con la colocación del equipo de protección personal. Y quizás en el retiro es cuando debemos ser mucho más cuidadosos. Entonces, estos procedimientos yo estoy segura que lo están revisando también en la práctica con más profundidad o a más detalle,
pero ahora es necesario ampliar también un poco y hacer hincapié en este procedimiento, los requisitos, cómo deben ir uno después del otro. Recuerden la técnica de lavado de manos que se repite inmediatamente después de cada paso del retiro, sobre todo del retiro de los equipos de protección personal. Entonces, jóvenes, signos vitales, asepsia médica, lavado de manos y equipos de protección personal son los temas de esta clase. Lo he hecho un poco rápido, igual las diapositivas se las estoy colocando en el Blackboard por si quieren revisarlas. Pero todo lo que está aquí está de acuerdo a la normativa actual vigente que se está llevando a cabo y que sí la utilizamos en los establecimientos de salud y en hospitales y centros de salud, porque hay normas técnicas del MINSA que regulan todos estos procedimientos respecto a equipos de protección personal y asepsia médica.